en el ministerio. El toque argentino. Exactamente, The Argentine Touch. De Bueno, hecho, uno de los epidemiólogos número uno del mundo, no epidemiólogo, sino es un estadístico, un tipo super capo que se dedica justamente a riesgo, sacó un artículo ahora en la BBC y contando su visita a Buenos Aires. Ah, sí, Y lo caótica. primero que le pasó a la hija es que se tragó un pozo con agua en una vereda, ¿viste? Entonces, Exacto. y ahí empieza a hablar de risk. Muy bien. bueno, ahí voy admitiendo, pero igual, si quieren vamos arrancando. Martín, ¿nos escuchás bien? Sí, señora. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, ¿Qué buenas haces, tardes Martín? a todos. ¿Qué haces, Francisco? Todo bien. Vamos a ir comenzando con Hablemos de lo Nuestro, conversaciones para la pospandemia. Les agradecemos a todos por sumarse a esta actividad y esperemos que sirva para generar nuevas miradas acerca de estos temas que hoy nos interpelan a todos de cara a las consecuencias de la pandemia. Soy Camila Triñanes, de Estela Sur, y junto a Tomás Martínez Aradit, que no sé, Tommy, si estás por ahí, ¿nos escuchás bien? Acá estoy. Saludo a todos. Y a Dylan Bockler, vamos a estar moderando este encuentro. Así que todos formamos parte de Estela y bueno, un poco en esta línea del pensamiento estratégico que venimos pensando con Carlos, queríamos un poco tener esta conversación que nos parecía necesaria para ir abordando tanto la salud, la economía, como la geopolítica y las relaciones internacionales, para poder un poco generar nuevas discusiones y nuevas perspectivas. Vamos a tener el chat abierto para preguntas a los oradores o más tarde pueden tocar el icono de levantar la mano. Hoy nos acompañan los oradores a quienes agradecemos por sumarse a Pensar Juntos. Martín Rapetti, licenciado en Economía y doctor en Economía. Francisco de Santibáñez, magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Estudios de Guerra y secretario general del CARI. Y Carlos Regazzoni, médico, doctor en medicina y coordinador del grupo de seguridad humana y salud global del CARI. Así que, bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros virtualmente. Tommy iba a empezar hablando un poco de todo lo que es las líneas que tienen que ver un poco más con el desarrollo económico y la economía. Luego íbamos a abordar más lo que tenía que ver con la geopolítica y luego la salud para después pasar a un diálogo más en conjunto. Así que, Tommy, cuando quieras. Dale, bueno, me presento de vuelta, Tomás Martínez, acá para, digamos, moderar un poco el aspecto económico y en ese sentido, bueno, quiero ahorrar palabras y directamente decir, Martín, estoy familiarizado, digamos, con lo que son tus trabajos en de paradoja populista y la economía argentina y conflicto distributivo, y tengo 1000 preguntas para hacerte de eso, pero me parece que sería más fructífero quizás para lo que es el encuentro y lejos de tratar de indagar cuestiones puntuales, ¿no?, económicas que estamos todos escuchando hoy día, como el arreglo de la deuda, lo que se viene con el FMI, la reactivación económica, quizás sí tener tu visión acerca del panorama del estado actual de las cosas, en esta clave, ¿no?, que en Estela Azul siempre tratamos de pensar hacia lo estratégico y desarrollar un pensamiento a largo plazo para la Argentina. ¿Cómo ves? Si, entendiendo que es difícil ver eso hoy más que nunca en la Argentina, ¿cómo ves el panorama actual y qué perspectivas ves para lo que es la reconstrucción del sistema económico o de la economía argentina? Gracias, Tomás. Si entiendo bien la dinámica del encuentro, acá tengo un espacio para hablar de más o menos 15 minutos, ¿sería? Tal cual, sí. Fantástico. Bueno, voy a seguramente usar menos. A ver, lo primero para decir es que el shock del COVID, el golpe que le ha asestado la pandemia a la economía argentina y del mundo es muy significativo. Piensen ustedes que, bueno, que obviamente el hecho de que o bien por voluntad propia o por obligación del Estado de recluirse uno en sus casas, obliga a que muchas personas acá en Argentina y en el mundo dejen de producir y dejen de generar ingresos.
y naturalmente, si uno no está generando ingresos para sobrevivir, necesita o bien reducir el nivel de gastos que ocurre, o también recurrir a ahorros, o si no tienen muchos, a préstamos. De modo que a lo largo de este periodo en el que estamos transitando y que seguramente transitaremos por unos cuantos meses más, después Carlos en todo caso nos indicará cómo lo ve, pero digamos, la idea, o sea, yo siempre digo que los argentinos somos, por ejemplo, tenemos 3 profesiones, cualquiera sea la verdadera, somos DT de fútbol, somos psicólogos, viste que todo el mundo opina sobre, y también somos economistas. Bueno, ahora nos hemos vuelto todos epidemiólogos de alguna manera. Entonces, en ese rol yo, digamos, me he construido alguna idea de cómo va a evolucionar la enfermedad y cómo va cómo va a evolucionar la cuestión sanitaria, y me imagino que van a haber unos cuantos meses más por delante de algún tipo de o distanciamiento o aislamiento social como los que estamos viviendo. Entonces, obviamente va a haber un periodo largo donde van a caer la generación de ingresos, y eso hace que el día después, digamos, que tampoco va a ser un blanco negro, una noche de la mañana, pero conceptualmente ese día después nos va a encontrar a todos más pobres, a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo. O sea, es un golpe que empobreció a la población mundial. Y en el medio va a generar que muchas empresas queden en el camino, acá y en el mundo. De modo que, bueno, digamos, que en principio es difícil, solo para que tengan una noción, ¿no? Digamos, solo no porque la comparación sea del todo válida, ¿no? Pero sirve solo para como poner blanco sobre negro algunas cosas. Comparemos un poco lo que puede llegar a ser la post-pandemia con lo que fue la salida de la post-convertibilidad, ¿no? Son 2 eventos completamente distintos, no es que estamos, pero solamente para que ustedes noten algunos elementos que son útiles, me parece, para pensar. Primer elemento, la economía argentina, ahora sí me refiero a la economía argentina venía de los 10 años de convertibilidad con un montón de cuestiones negativas, pero algunas positivas en el sentido de que las empresas y la actividad económica que había subsistido a todos los cambios que ocurrieron a lo largo de los años 90, eran empresas que se habían invertido mucho, que tenían mucha tecnología y que había caído mucho la demanda y que estaban con mucha capacidad ociosa. Contrariamente a esa circunstancia, en este momento o en la post-pandemia va a agarrar una economía que lleva 10 años de recesión, básicamente, de desacumulación, de desarticulación económica, de poca exposición a los mercados internacionales, etc. Segundo, uno de los rasgos más relevantes de la salida de la convertibilidad fue que el sector privado, y acá me refiero a las empresas y a las familias, quedaron con mejoras patrimoniales sustantivas. ¿Por qué? Porque en buena medida lo que ocurrió fue que se especificaron las deudas y buena parte de las familias y las empresas argentinas habían acumulado dólares, o sea que hubo una devaluación, sube el precio de moneda doméstica del dólar brutalmente, y del lado del pasivo, de las deudas, me las especifican. Entonces, hubo ganancias patrimoniales enormes, o sea, salieron con empresas en mejores condiciones patrimoniales. Tercer elemento, el mundo de post-convertibilidad era el mundo que empezaba a arrancar gradualmente y que se iba a materializar un poco después, una mejora sustantiva de las condiciones internacionales, sobre todo motorizada por China, y su crecimiento y su impacto sobre la economía mundial. A diferencia de lo que está pasando ahora seguramente vamos a encontrar un mundo que emerge un poco no de las cenizas, pero sí de una situación complicada. Y lo que me olvidé mencionar es que en cuanto a las empresas y a las familias, las vamos a encontrar con sus patrimonios deteriorados, porque tuvieron que desacumular
activos, vender dólares, vender algún tipo de activo que tenían para subsistir o para pagar salarios, lo que fuese, o tuvieron que endeudarse. De modo que vamos a salir con empresas que están en peores condiciones tecnológicas, sector privado, familias y empresas con patrimonios en peores condiciones y un mundo que tira poco. Entonces, eso es como para que ustedes se den una idea de, no porque de vuelta sean circunstancias similares, ¿sí? Solo para saber qué economía le queda a la Argentina el día después, si esa metáfora sirve. Entonces, eso es un elemento complejo. Ahora bien, dicho esto, yo podría decir que Argentina, yo veo para Argentina que Argentina tiene capacidades productivas y negocios futuros por hacer. Tenemos una economía que tiene un sector con mucha potencialidad en lo que es vaca muerta y todos los desarrollos vinculados a ese yacimiento de gas y petróleo no convencional y todo lo que se puede producir vinculado, ya sea aguas arriba o aguas abajo de ese sector. Tenemos también mucho potencial en lo que es los sectores mineros. Tenemos un sector agroindustrial con mucha capacidad emprendedora, con mucho conocimiento de cómo organizativo y productivo y de mercados, con una demostrada trayectoria emprendedora. Son lo que los economistas a veces llamamos emprendedores schumpeterianos. Ciertamente hay que agregarle valor a eso que está haciendo la producción agropecuaria. Ahí creo que hay mucho para escalar. Tenemos una economía del conocimiento también muy rica. No es, es un subsector, porque piensen ustedes que nosotros tenemos un 25% de la población argentina entre 25 y 60 años con estudios universitarios, o sea, es un sector pequeño, no es un sector mayoritario, pero hay un sector ahí muy pujante que tiene potencialidad para crecer. Y tenemos un sector manufacturero que es heterogéneo, como lo es la Argentina. Yo siempre digo que bueno, que en el fútbol argentino te encontrás con equipos, Boca, River, algunos otros que pueden jugar en las grandes ligas internacionales y competir, y también te encontrás con equipos que son realmente que están en circunstancias bien complejas, ni que hablar los que están en la Nacional B, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, esa heterogeneidad atraviesa a toda la Argentina en general, y la industria es una manifestación de eso, pero dentro de la industria tenés firmas dentro de los mismos sectores, o sea, textil, tenés firmas muy productivas, con mucha capacidad tecnológica, y después otras que no tanto. Farma, en fin, tenés mucho. Entonces ahí hay también bastante para crecer y para expandir. Pero obviamente eso requiere que tengamos un cambio significativo en la trayectoria en la que venimos. Eso requiere, a mi juicio, eso es más político que económico. Eso es un arreglo de la dirigencia, digamos, ¿no? De orientar, para mí, vinculado a los artículos que vos mencionaste que escribí con Pablo Berchunov y Gonzalo de León. Eso tiene que ver con un problema que a mi juicio lleva una larga data en Argentina, que es que somos un país que tiene una tensión muy marcada entre dos grandes objetivos que podemos mencionar como el objetivo de tener una economía saludable, una macroeconomía sana, estable y con rentabilidad suficiente para la acumulación de capital en el sector privado, la inversión en el capital y la acumulación de capital en el sector privado, y por otro lado, un objetivo, lo que
nosotros llamamos a veces un equilibrio social, que es la satisfacción, proveer recursos e ingresos a los sectores populares para satisfacer sus aspiraciones. Yo creo que Argentina tiene una sociedad más demandante que otros países de ingresos similares, y eso hace que estos dos objetivos entren en tensión, ¿no? Porque hay ciertamente como una especie de conflicto distributivo. Aumentar la rentabilidad empresaria para que haya mayor acumulación de capital en el sistema productivo, choca o tensiona con el nivel de ingresos o salarios que pretenden, con los que se sienten satisfechos las clases trabajadoras. Entonces ahí hay una tensión. Son dos elementos que tienen que ser satisfechos en forma simultánea, y no es fácil. No podemos aspirar a proveer suficiente rentabilidad empresaria, disciplinando las aspiraciones de las clases trabajadoras, sencillamente porque no es porque no me gusta a mí, cosa que no me gusta. No es un problema de gusto, de preferencia moral de Martín Rapetti, de su ideología. Martín Rapetti es un hombre sensible, progresista, que le gusta. Lo soy, pero eso es irrelevante desde el punto de vista político. O sea, porque ¿qué le importa lo que piense yo? El punto es que políticamente no es viable, porque tenemos una sociedad que defiende esos derechos, defiende esas demandas. Entonces, desde el punto de vista de la viabilidad política, este objetivo hay que satisfacerlo, mientras que al mismo tiempo satisfaces el objetivo de tener una estabilidad macroeconómica y un conjunto de precios relativos que al mismo tiempo satisfagan las rentabilidades empresariales. Entonces, ese es el gran desafío que tiene, a mi juicio, la economía argentina, encontrar esas soluciones, y por eso me parece que es central que haya algún tipo de, yo hace no mucho hice un grafiquito que mostraba que el ingreso por habitante de este año va a igualar, va a ser virtualmente el mismo que el que teníamos en 1974. O sea que llevamos casi como medio siglo perdido en materia de ingresos por habitante, aunque eso es peor todavía porque el ingreso promedio es similar, o sea, casi no creció, estamos estancados, sino que además la distribución al interior de la sociedad empeoró, y por eso tenemos 7 veces más pobres que hace 50 años atrás. De modo que, para ir concluyendo, la coyuntura es compleja. El COVID es un problema que ha afectado a la economía argentina y del mundo de forma muy severa. La salida me parece que va a ser dificultosa, no va a ser sencilla, no veo un rebote muy potente y veloz. Al mismo tiempo, creo que Argentina, los factores más estructurales de las posibilidades productivas de la Argentina existen y tienen mucho potencial, pero para que eso ocurra necesitamos resolver un problema que hace 70, 80, 90, 100 años, you name it, no hemos podido lograr, que es conciliar estos dos objetivos que tiene nuestro país. La estabilidad y la estabilidad macroeconómica y la rentabilidad capitalista por un lado, y la equidad el sentimiento de justicia social por el otro. Dejo acá. Buenísimo, Martín. Sí, a mí me llama la atención, digamos, la relevancia en este sentido de los consensos y los acuerdos, ¿no?, entre la dirigencia política que uno, digamos, necesariamente precisa para generar una estabilidad macroeconómica que permita pensar algún tipo de desarrollo o de recuperación económica, ¿no? Y es interesante cómo eso se tensiona con el equilibrio o el punto de equilibrio social que mencionás también. Este punto, ¿no?, acerca de la importancia de las élites, bueno, me hace acordar al libro de Francisco, que lo tengo por cierto, y la relevancia que tiene a la hora de construir una política exterior. Y bueno, en ese marco le paso la palabra a otro de nuestros moderadores, un colega acá en Estela, Dylan Bockler.
Bueno, muchas gracias, Tommy. Gracias, Martín. La verdad que la pata económica está totalmente intrincada también a lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y tomando también conceptos que Francisco trabajase en tu libro y también en los muy interesantes artículos que publicás en Infobae, quería hacerte una pregunta que tiene dos variantes. Por un lado, teniendo en cuenta este contexto internacional que vivimos, que acelera procesos por el motivo de la pandemia, en esta confrontación que se acelera entre China y Estados Unidos, y también teniendo en cuenta el concepto que utilizás en tu libro, la consolidación de estos liderazgos conservadores populares que le plantean interrogantes al orden internacional liberal. ¿Cuál crees que es el rol que cumple la Argentina en el mundo y cuál es el rol que pensás que va a cumplir? Y teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las posibilidades que ves de construir un pensamiento estratégico a largo plazo en nuestra política exterior, teniendo en cuenta que muchos académicos a lo largo del tiempo han hablado de la inserción argentina en el mundo como de autonomía o, por otro lado, de un realismo periférico? Si pensás que hay posibilidades de salir un poco de esas dicotomías tal vez más académicas de nuestra política exterior y pensar un pensamiento estratégico intermedio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Carlos y Martín hoy. Me gustaría empezar un poco para entender qué rol puede ocupar Argentina. La clave está en entender primero el mundo en donde vivimos, ¿no? Y ahí yo creo que la pandemia lo que está haciendo, como mencionabas recién, es acelerando ciertas tendencias que ya veníamos observando en el sistema internacional. Y ahí yo brevemente mencionaría dos. La primera es lo que mencionás vos. Para mí hay un nuevo movimiento político que es responsable en gran medida de los cambios que estamos observando en los últimos años, que es el conservadurismo popular. Y una de las características que tiene es el nacionalismo, ¿no? Otra muy importante es el antielitismo. Pero en cuanto al nacionalismo, esto está influyendo el sistema internacional. Son líderes que tienden a tener una política exterior más bien realista, que le quieren quitar influencia a los organismos internacionales porque desconfían de sus burocracias, porque consideran que son burocracias muy progresistas, y porque simplemente no quieren ceder poder, como suele pasar con los nacionalistas a un organismo internacional o a otro país. Y eso lleva a que sea más difícil la colaboración internacional. Este era un fenómeno que ya veníamos observando hace mucho y creo que no va a desaparecer. Si uno ve los últimos resultados electorales, a los conservadores populares han tenido mucho éxito. Putin en la reforma constitucional, Modi en la elección en India, Duda en Polonia, han tenido éxitos muy importantes. La gran duda es qué pasa con Trump. Creo que va a ser una elección muy reñida, pero el tema es que la pandemia no modificó esto, ¿no? Esta sigue siendo una realidad del sistema internacional, estos gobiernos con una política exterior más realista y más nacionalista. Y el segundo fenómeno de importancia es claramente la creciente bipolaridad, ¿no? El conflicto estratégico entre China y Estados Unidos, que tiene una característica, igual que en la Guerra Fría, que al tener armas nucleares las dos potencias es muy difícil que se enfrenten entre ellas militarmente, y esto lleva a que la competencia se dé en otros ámbitos, como el económico, el diplomático, el cultural, y cuando lo hacen el militar, seguramente, como pasó en la Guerra Fría, va a ser a través de estados asociados en regiones lejanas a las dos grandes potencias, para evitar un conflicto que pueda derivar en una guerra nuclear. La novedad es que, a diferencia de la Guerra Fría, América Latina y América del Sur en particular es un escenario de este conflicto, porque la presencia china en lo económico es mucho mayor de la que tuvo la Unión Soviética, es mucho más compatible y es mucho más poderoso económicamente China, además de ser más compatible a los países del Cono Sur, y no existen las barreras culturales que existían a la entrada de los soviéticos, como podía ser la Iglesia Católica o el sector privado, que dependían de su existencia, de que no llegara el comunismo. Eso no pasa hoy en día con China, lo cual anticipa
que el nivel de conflictividad en nuestra región va a aumentar en la medida en que el conflicto global también se acelere. Estas dos tendencias, como decía antes, influyen en el ámbito de las instituciones internacionales. El mayor nacionalismo está debilitando a la Unión Europea, venía debilitando a la Organización Mundial de Comercio, y ahora a eso debemos sumarle el conflicto entre China y Estados Unidos, como estamos viendo la posible salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, a la que culpa de estar muy cerca de China, o la propuesta de Estados Unidos de nombrar al presidente del BID, algo que históricamente no sucedía y se dejaba esa posición a un latinoamericano. De vuelta, eso se explica en términos del conflicto entre China y Estados Unidos y lleva a que los niveles de incertidumbre en el sistema internacional aumenten y nos afecte directamente. A ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros, dado este escenario internacional? ¿Qué estrategia tenemos que asumir? Para un país como Argentina, que necesita desarrollarse, un pilar de cualquier estrategia me parece que tiene que ser mantener buena relación con la mayor cantidad de países que sea posible, porque necesitamos comerciar más y recibir más inversiones. Y de esto se desprendería que tenemos que tener muy buena relación con China y con Estados Unidos, porque dependemos de los dos países, con China a nivel comercial, a nivel de inversiones en el futuro, con Estados Unidos, porque formamos parte del hemisferio occidental, y esto nunca hay que olvidarse. Estados Unidos es la potencia dominante del hemisferio occidental y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más. Y eso es una realidad que Argentina no puede ignorar. Ahora, el problema con esta estrategia, que es el mismo dilema que enfrentan otros países medios, como puede ser los europeos, Australia, Brasil y un sinnúmero de países más, es que depende de que las dos potencias estén de acuerdo con esto, ¿no? Si esto va hacia un escenario de suma cero, en donde uno tiene que optar por China o por Estados Unidos, estamos en un dilema que puede resultar en algo perjudicial para nuestros intereses. Yo hasta hace un tiempo pensaba que para tomar esta decisión eventualmente íbamos a tener bastante tiempo. Se están acelerando los tiempos con el COVID y con el mayor nacionalismo y la tensión entre Estados Unidos y China. Entonces, le diría que tengo muchas dudas, pero tengo algunas certezas. La primera certeza en términos estratégicos que tengo es que Argentina tiene que contar con los instrumentos necesarios para implementar la estrategia que asuma en base al interés nacional. Y hoy no los tenemos. Y hablo de instrumentos tanto en la sociedad civil como en el Estado. Tenemos fuerzas armadas que están sumamente debilitadas, están marginadas y no se han modernizado. Tenemos una alta burocracia estatal que se ha deteriorado con el paso del tiempo. Todos sabemos de los problemas de la educación pública. Pero si vamos a la sociedad civil, también tenemos que incentivar fuertemente los debates como mencionabas vos recién, de asuntos estratégicos, ¿no? Que la coyuntura no nos coma el día a día y podamos pensar un poco en el largo plazo, en lo económico, en salud, y en lo político y en lo geopolítico también. Y ahí yo creo que es muy necesario un debate de cómo fortalecemos las universidades, cómo podemos tener universidades de élite, como tienen los americanos, como tienen los británicos o los franceses con la Gran École. Cada uno tiene su modelo, pero necesitamos universidades privadas o públicas que formen a nuestra clase dirigente, una nueva clase dirigente que sepa de estos temas y que dé el debate y pueda implementar una nueva estrategia. También tengo dos certezas sobre qué nos convendría hacer en términos estratégicos. Una es la importancia de la relación con Brasil. La peor pesadilla estratégica que podemos enfrentar es que ante la disputa entre China y Estados Unidos, Brasil elija un aliado y Argentina otro. Eso lo que haría es abrir las puertas para que las grandes potencias resuelvan sus disputas en América del Sur y nosotros terminaríamos peleando las peleas de las grandes potencias. No hay que olvidarse que hasta fines de los 70 la conflictividad con Brasil era muy alta, había hipótesis de conflicto, y eso se subsanó
a principios de los 80 y es uno de los grandes logros de la democracia argentina que trajo paz y estabilidad a la región. Creo que esa alianza estratégica hay que cuidarla mucho, hay que fortalecerla y para eso hay que desideologizar la política exterior, tanto del lado brasileño como del lado argentino. Creo que esa tiene que ser una política de Estado de ambos países. Y el otro punto es la necesidad de conformar una alianza con otros países medios para promover el multilateralismo, ¿no? Este es un momento clave en donde se está muriendo un sistema internacional, que es el sistema liberal, el orden liberal, que está basado en la promoción de la democracia liberal, de la globalización y de las instituciones internacionales, y está surgiendo algo nuevo. Todavía no tenemos muy claro qué es, pero es el momento de actuar para que los países medios puedan establecer un orden basado en reglas de juego claras que protejan nuestros intereses también, ¿no? Y no quedar a la merced de lo que definan las grandes potencias. En ese sentido, me parece que la política exterior argentina ahí tiene una oportunidad y que tiene que actuar activamente. Y el último punto, mencionabas vos cómo desarrollar intelectualmente quizás un pensamiento distinto, superador al que puede ser el de Escudé o de una corriente más liberal. Ahí yo creo que como en todos los ámbitos lo que necesitamos es una renovación. Argentina necesita una renovación de sus élites económicas, políticas e intelectuales también, ¿no? Y hay que pensar de manera distinta, hay que pensar desde nuestros intereses, desde nuestros valores, cuál tiene que ser el lugar de Argentina en el mundo. Habrá gente como yo que sostendrá una posición más bien de una perspectiva realista, otros tendrán una perspectiva liberal, más de izquierda, más derecha, pero creo que ese debate hoy no se está dando, no estamos enfocados en el largo plazo y solo vamos a salir de las crisis cuando empecemos a pensar en el largo plazo. Así que bueno, esas son algunas ideas. Gracias. Bien, muchas gracias, Francisco. No sé si alguno de los otros coordinadores tiene alguna pregunta para realizarte. No, a mí me llegó una por el chat, que me parece que está buena, que Pedro preguntaba, ¿qué lugar creen que puede llegar a tener el Mercosur como herramienta de negociación frente al nuevo contexto internacional de creciente tensión entre China y Estados Unidos? Que capaz ahí Francisco o Martín o Carlos nos pueden ayudar un poco a pensar un poco qué rol puede llegar a ocupar, y la cuestión de la cooperación era algo que también queríamos abordar, ¿no? De como frente a la crisis de la pandemia, qué tanta cooperación hubo real entre los países y qué alternativas capaz hubiesen, que capaz Carlos después nos puede decir con respecto a la salud un poco más, pero nada, esa cuestión, no sé, Francisco, si... Sí, bueno, yo tengo una visión más política que económica, como quizás puede tener Martín. Para mí la importancia del Mercosur es básicamente porque es el marco institucional de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil. Como la Unión Europea es en parte el marco institucional de la alianza estratégica entre Francia y Alemania, y me parece clave por dos temas. Primero, porque es una forma de fortalecer institucionalmente la alianza estratégica con Brasil, y después para mí un punto muy importante es el acuerdo estratégico con la Unión Europea, ¿no? Que hoy parece estar en duda, pero yo al menos lo veía como una de las pocas, si no la única alternativa que tenía Argentina de encaminarse hacia el desarrollo con un costo social bajo, ¿no? Porque básicamente no tanto por el lado del comercio, sino por generar confianza, ¿no? Que hay reglas de juego claras, más estables que en el pasado, gracias a este acuerdo. Eso aumentaba la confianza y la confianza aumentaba las inversiones, que de hecho es algo que pasó en muchos de los países que firmaron acuerdos similares con la Unión Europea. Yo creo que las otras alternativas que tenemos para alcanzar el desarrollo son mucho más dolorosas desde el punto de vista social, van a requerir reformas más drásticas, socialmente más costosas, y en ese sentido yo creo que el Mercosur tiene una importancia mayor, ¿no? Como un vehículo para llegar a este acuerdo con la Unión Europea. Buenísimo, clarísimo. Carlos, en los últimos meses, ¿no? Y durante el transcurso de la pandemia,
lo que estuvo en boca de todos fue si la salud era la situación de salud global, ¿no? Que vos nos dirás un poco el estado de situación, pero también una cuestión que prevalecía todo el tiempo era si la salud tenía que prevalecer por sobre la economía. ¿Y qué era más importante, si la salud o la economía? Entonces, en ese sentido, ¿qué pensás vos? ¿Y qué países sentís que salieron ganadores, ¿no? en esa balanza de tener que ver qué estrategias adoptar para frenar la pandemia? Y en este sentido, ¿cómo quedó posicionada Argentina ante el mundo, ¿no? por las acciones tomadas, ¿no? Porque de cierta manera como que nos dirás vos si hemos sido capaz si la estrategia ha sido de ser muy cautos al principio y de mostrarse como un país serio que tomaba con mucha seriedad la cuestión sanitaria respecto al virus y que intentaba no colapsar su sistema sanitario, y luego comenzó a pasar que parecía que nada, que ahora parece como que de cierta manera la situación macroeconómica está sobrepasando la cuestión de salud. Estás muteado, Carlos. Gracias, Cami. Bueno, espectacular. Me han generado un montón de anotaciones, tanto Martín como Francisco, que ahora los voy nombrando. Ustedes saben que hay un ensayo de Max Weber que se llama La ciencia como vocación, y él ahí dice que cuando uno contempla a la naturaleza con el ojo desnudo, o sea, la experiencia casi primaria con la naturaleza, está llena de dioses, uno se vuelve politeísta, porque claro, las fuerzas de la naturaleza tienen esa magia, ese encantamiento, son poderosas. Ahora después aparece la razón, y la razón empieza a darnos argumentos y posturas. Por supuesto que esto hace que se entierren los dioses, al punto tal que hemos llegado al momento actual, en donde estamos quemando bosques y selvas, y en lugar de escuchar los sonidos de la selva que se lamenta, ponemos argumentos. También se está haciendo con las muertes. En lugar de escuchar el clamor de la gente que sufre, lo que se hace es se ponen argumentos. Y de esa manera se intenta enterrar a los dioses. Pero dice Max Weber que los dioses, los demonios, como los llama, en algún momento vuelven y se reanuda el combate. Miren si el SARS-CoV-2 no ha sido la muestra cabal de que de vez en cuando la naturaleza y sus dioses se rebelan contra la razón humana. Si el virus fuese la computadora de ustedes, el escritorio donde está la computadora tendría que ser grande como de acá a España. Esa partícula diminuta, que es casi inconcebible de lo pequeña que es, actúa de miles de a millones. Y tiene algo muy característico, el virus es una forma de vida que resuelve la vida a lo ínfimo, a lo mínimo que necesita, o sea, a la mínima definición de vida, que es que se reproduce. Y lo único que busca es reproducirse. Entonces tiene tan claro su objetivo, para tomar un término estratégico de lo que le gusta a Francisco, que es casi imbatible. Y yo creo que mucho de la incomprensión nos está viniendo de ese lado. Nosotros hay 3 preguntas que nos estamos haciendo, me parece a mí, que tienen que ver con lo médico y lo sanitario. Primero, ¿esto va a terminar en algún momento? Les puedo asegurar que no es tan claro. Después, ¿podemos de alguna manera minimizar los daños? No hay una opinión unívoca respecto de esto. Muchos presidentes han dicho, al final se van a enfermar y se van a morir los que tengan que morir. ¿Y cómo vamos a quedar? Porque Francisco nos dio la parte más racional de la historia, si bien se puede decir de alguna forma, pero Martín planteó la parte más irracional de la historia. Entonces hay que entender qué es la enfermedad. Y acá recién cuando Martín Rapetti planteaba la dicotomía, el problema que tiene el capital con todo su racionalismo para crecer es que estaría la demanda social o de los trabajadores, y que sería como una contradicción. Bueno, les cuento algo. Hubo un señor que se llamó Rudolf Virchow, que fue un alemán del siglo XIX, que fue el fundador de la patología celular. Es tan importante como Pasteur, como Ramón y Cajal, como Robert Koch. O sea, es un médico de los puntos de inflexión de la medicina moderna. Y Robert Virchow lo mandan, el Ministerio de
de Educación de Prusia lo manda a Silesia porque había una epidemia de fiebre tifoidea, que es una enfermedad diarreica causada por la Salmonella typhi. Y cuando le preguntan a Virchow cómo se va a solucionar eso en un congreso internacional de medicina, él dijo, no dándole siempre todo al capital, sino dándole algo también al trabajador. Esto lo hizo este hombre, entonces me parece que puso como en perspectiva con esa expresión. Él es el padre de la famosa definición que la política no es más que salud, pero a gran escala, de que esta enfermedad provoca 4 efectos, el virus, que son inseparables uno del otro. Por supuesto que provoca la enfermedad llamada COVID-19, pero también provoca aumento del conflicto y provoca pobreza. Y finalmente provoca algo muy especial en la sociedad moderna, que es el riesgo. El COVID, la enfermedad, es una neumonía con una altísima mortalidad. Si uno dejase la enfermedad a su libre evolución, mata el 0,7 a 1% de las personas a las cuales infecta, tengan o no tengan síntomas. Para que nos demos una idea, operarse del corazón es el doble de grave. Es decir, que la sociedad sería como que se opere la mitad de los argentinos una cirugía cardíaca a cielo abierto, la mitad de ese riesgo, el que asumiríamos. Por supuesto que la enfermedad provoca varios otros efectos. La desaparición o el aumento brutal del uso de recursos en salud que quita recursos para otras partes de la economía. La retracción social, lo que hablaba Martín, eso es el principal golpe contra la economía, viene dado por la autoimposición que la gente se pone, que tiene miedo de hacer cosas por miedo a contagiarse. Y porque la sociedad se empieza a llenar de decisiones difíciles, y las decisiones difíciles son necesariamente conflictivas. En segundo lugar, aumenta el conflicto. ¿Cómo va a aumentar el conflicto si aumenta la competencia por los recursos? Pensemos lo que está pasando con el plasma, donde sin que sirva, porque hoy en día nadie puede decir que el plasma recuperado sirva para algo, ya hay peleas en los hospitales de la periferia para conseguir el plasma y conflictos entre las familias. Lo mismo va a ocurrir con las vacunas. Los países desarrollados ya compraron 2.600 millones de dosis de vacunas por adelantado. Seguro van a tener la vacuna antes que nosotros. Lo que a la Argentina la manda, como a los países del hemisferio sur, probablemente a diciembre del año que viene hasta disponer realmente la vacuna. Además provoca pobreza. Y esta enfermedad tiene un problema con la pobreza, que es que como todas las enfermedades, le pega más al más pobre. Entonces nosotros no la vemos porque no es una enfermedad de nuestro sector social. Es una enfermedad de viejos y de pobres. Mata 4 veces más pobres que ricos. Y mata 6 veces más viejos que jóvenes. El tercer grupo en discordia son los médicos. Entonces la enfermedad aparece inadvertida a la clase media y media alta. No la vemos realmente, no observamos el drama, porque la mortalidad ocurre en los barrios humildes, y en los viejos, y en los hospitales, entre personal de salud. Y el tercer punto es el aumento del riesgo. El conflicto es contagioso. Está demostrado en este momento, hay muchísimos trabajos que dicen que la gente está peleando en los supermercados más que antes. Trabajos científicos, médicos publicados en revistas de primer orden. La enfermedad es contagiosa, genera un clima social. En Estados Unidos están peleando quién tiene barbijo y quién tiene no. Y una de las agresiones que se utiliza políticas es no usar el barbijo y toserle a alguien en la cara para demostrarle que la enfermedad no tiene gravedad. Y después la ruina económica es contagiosa, porque en la cadena de valor, si se arruinó mi consumidor, se arruina mi negocio como proveedor. Entonces todo eso es por el virus. No es que hay dos situaciones, la económica y la enfermedad, no. Los médicos, esto se viene estudiando desde hace siglos. Se llama enfermedad catastrófica. Yo les nombré el ejemplo de Virchow, pero podría haber hablado de la famosa danza de la muerte en Estrasburgo, donde frente a una hambruna, 600 habitantes de la ciudad murieron por bailar sin parar 9 días seguidos. Esto es un hecho que está absolutamente documentado en la historia de la medicina. Todo tiene que ver
con esa fuerza de la naturaleza, ese demonio desatado que decía Max Weber. Se va a terminar. Les quiero hablar de dos conceptos distintos. Uno es el porvenir, el acontecer, y el otro es el futuro. El futuro tiene una dimensión arquitectónica que no tiene el acontecer o el porvenir. El porvenir es lo que va a pasar. ¿Qué pasa con este virus? El London College hace una proyección, un modelo matemático, ¿no? Son premisas, es información histórica, información de mecanismo y una ecuación que junta todo y provoca algunos resultados, que es una especie de predicción, de alguna manera, estadística. Más allá de acá, la ciencia humana no ha podido ir. El London College pronostica para la Argentina 200.000 muertes. El Institute of Health Metrics and Evaluation, que es el instituto que patrocina Bill Gates y la Universidad de Washington, pronostica para el país, para el 1 de diciembre, 260 a 350 muertes diarias y 28.000 muertes a diciembre. Y ahí corta la predicción. En este momento, ayer, el coronavirus fue la primera causa de muerte en la Argentina. Anteayer, no, el lunes, el coronavirus mató más gente en el país que el infarto y el cáncer juntos. Nunca antes, hace 50 años que en Argentina el infarto es la primera causa de muerte. Esta es la primera vez en 50 años que una enfermedad desplaza el infarto como primera causa de muerte. Les aclaro que ocurrió en todo el mundo. Con una mortalidad calculada, hay muchos trabajos al respecto, del 0,5%, para los infectados, con síntomas, sin síntomas, documentados o no documentados, infectando la mitad de los argentinos, que es una realidad muy posible porque el virus es extremadamente contagioso, morirían 150.000 argentinos, 45.000 menores de 50 años. Duplicaríamos la mortalidad de un año de nuestro país en la gente joven. Además, la expectativa de vida. En el norte de Italia, donde la gripe asoló, la influenza, el coronavirus azotó con más fuerza, perdieron 3 años de esperanza de vida. Retrocedió 15 años la expectativa de vida. Lo mismo ocurrió en los barrios pobres de la ciudad de Nueva York, que ya son lugares que tienen de 10 a 13 años de diferencia de expectativa de vida con los barrios más ricos. Ustedes saben que la esperanza de vida más larga del mundo la tiene el 0,1% más rico de los americanos, cuya expectativa de vida es de 99 años. Esa es la gente que más vive en el mundo. O sea, siempre digo, vos querés vivir 100 años, andate a vivir a Madison y la Quinta, porque ahí la gente vive en promedio, muere a los 99 años. Y después están las consecuencias de pobreza, que ya las comentaron, y de conflicto, obviamente, y la de riesgo que ya vimos. Ahora, ¿qué pasa con el tema del futuro? Yo creo que, y con esto termino, hay, digamos, el futuro, desde el punto de vista sanitario, tiene como 3 preguntas, ¿no? Para las naciones ricas, dice Runciman, que el problema es que no se imaginan lo que es fracasar. Y muchas de ellas están fracasando y van a fracasar. Ahora, como Ortega Gasset dice que no hay historiomotos, sino que la historia es tardígrada, ese fracaso no se va a ver el año que viene. Pero ya hay un fracaso de algunos países. Temo mucho por lo que pasa en la situación española, como la más paradigmática, digamos, pero no es la única. El mundo se pregunta que el futuro del mundo depende de alguna concepción del futuro. Nuestra concepción del futuro es sin Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se va a gobernar la distribución de los bienes públicos en salud como las vacunas para el futuro? Porque la última gran epidemia de la humanidad fue la epidemia de polio, donde la competencia era por el pulmotor. ¿Vamos a llevar adelante eso sin un órgano de gobernanza global en salud? ¿Y qué pasa con nosotros? Y aquí elegí una pregunta que me parece que es interesante para un grupo como el de Estela Sur. Dice Ortega Gasset, justamente abriendo el primer Congreso Latinoamericano en el año 1917,
que entre todas las ocupaciones de la vida, la más importante de todas y la que da sentido a todas las demás, es la ocupación por el futuro. Pero les había dicho que el futuro no es lo mismo que el acontecer. El futuro es algo que tiene que ver ahora, que se está construyendo en este momento y que tiene que ver con la realidad individual de cada uno. Y acá me parece que los argentinos estamos pecando otra vez de cortoplacistas, de no ver el futuro, de actuar sin ningún tipo de perseverancia, sin esa apertura. Estamos viviendo demasiado la hora. Y como dice Mangabeira, en el despertar del individuo, cuando yo vivo demasiado la hora, me convierto en un ciudadano, una persona clausurada. Cada vez más nos parecemos a aquella profética obra cinematográfica de Ciudadano Ilustre. Voy a dar 4 o 5 ejemplos de cosas que podríamos estar haciendo y que nos posicionarían distinto. Un servicio nacional de salud con un sistema académico y de atención de la salud único para el sistema médico argentino, que no lo tiene, lo perdió. Fue la gran destrucción del futuro de la salud argentina. Argentina fue el primer país de América Latina en erradicar la malaria. Está en todos los libros de historia por eso. En el año 50, Perón con Alvarado y con Carrillo. Innovación, potenciar definitivamente a la industria farmacéutica. ¿A usted le parece que lo que sacaron ahora por la fibrosis quística potencia la industria farmacéutica nacional o perpetúa un fenómeno de dominación de 10 laboratorios en todo el mundo y que está haciendo quebrar todos los sistemas de salud en el mundo? ¿O creen que el tema del pricing se va a resolver congelando los precios del PAMI? ¿Y eso no es importante? Es el 2% del Producto Bruto Interno del mundo. Y el 1,5% del Producto Bruto Interno de la Argentina, los remedios. Corríjame después, por supuesto, los economistas. Biología molecular. Argentina puede darse el lujo de hacer 5 veces menos estudios de hisopado que lo que hace Francia. Que Francia 7. Entonces, ya tenemos que fabricar eso. Porque en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se entrenaba en 3 meses a un avión de guerra, a un piloto de guerra, en Inglaterra, y se lo ponía a pelear con una Stuka en el cielo. Nosotros llevamos 6 meses sin hacer un escalamiento de la capacidad de biología molecular, que es la más importante por el próximo año. Una agenda común para América Latina. Dicen de ayuda de América Latina para la guerra contra la pandemia, no hubo ni una. Y las fronteras, desde el concepto del siglo XVIII de la medicina, el cordón sanitaire, es uno de los temas más críticos para el control de las pandemias. No hubo una posición común de lucha contra la pandemia, por lo menos no en salud. Está en lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, que hoy acaba de decir otra barbaridad más, esta médica Van Kerkhove, que se llama la segunda respecto del tema de los testeos. Modelos matemáticos. Argentina gradúa 92 matemáticos por año. Necesitamos 10 veces más matemáticos por año, porque el futuro es de los matemáticos. Una nueva gestión de la crisis. La crisis la lleva adelante una persona que está con camisa de fajina y pensando en logística. No 4 infectólogos que están sentándose con la corbata, lo último que acaban de leer, a ver qué pava hay que hacer con el país. O sea, la gestión de crisis es un tema crítico. Después de su primer fracaso, Israel lo que hizo es creó un gabinete de crisis que depende directamente del primer ministro solo para manejar la pandemia. Y puso lo que llamó el SAR del COVID. Y ahora empezó a ver resultados. Y su plan fue evaluado ahí sí por los expertos en epidemiología. Miren, hay 2 alternativas para el futuro argentino. Una es que se cumpla lo que dice Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Dice que los futuros no realizados son ramas, pero ramas secas del presente. Entonces, que la Argentina no seamos otra rama seca de este presente, porque este presente de pandemia va a dejar muchas ramas secas en todo el mundo. Y la segunda es que creamos lo que dijo Mao cuando le preguntan, y esa famosa afirmación en la cual dice el futuro es brillante, ¿no? La frase textual de Mao se las quiero leer porque es muy linda, yo la tengo grabada como uno de mis motivos. Dice, el mundo progresa y el futuro es brillante. Nadie puede cambiar esta tendencia general de la historia. El riesgo grave es que nos quedemos afuera, porque también Pakistán produce grandes biólogos
grandes médicos y grandes matemáticos, pero que están trabajando en las universidades americanas, en las universidades inglesas y alemanas, y no más en Pakistán. Muchas gracias, Carlos. Ahí tenías un par de preguntas en el chat que, nada, hablaban, bueno, obvio de la capacidad de testeo, ¿no? Y un poco en ese sentido, ¿cómo veías también en esto de todo lo que necesitamos, ¿no? para manejar la crisis, un poco reiterando lo anterior y también pensando, ¿no? en como toda esa cuestión que hay alrededor de la vacuna, ¿no? Y que en otras oportunidades hemos hablado tanto de la cooperación, ¿no? entre los países y lo importante que era para salir y frenar la pandemia. Vamos a los Entonces, testeos. en este... ¿Cómo? Sí, perdón, me decís, bueno. No, era un poco en esa línea, o sea, Vamos con lo a los importante que testeos. es... Mira, si vos no tenés energía eléctrica, tu día comienza a las 4:30 de la mañana, con la última, la última estrella de la noche, el lucero, y termina a las 7 de la tarde. Tu expectativa de vida es de 27 años, como ocurre en las comunidades que no tienen luz eléctrica, y tu Producto Bruto Interno crece a, creo que, si no me equivoco, corríjame Martín, pero crece algo así como 1% por milenio. Una cosa así era el crecimiento, sin energía eléctrica. Entonces, como ahora hay energía eléctrica, vos hiciste todo lo que era necesario para tener energía eléctrica. Bueno, ahora hay un virus dando vuelta. Y ese virus dando vuelta nadie sabe quién lo tiene y quién no lo tiene. Y contagia. Y es tu problema más importante. O sea, en este momento no es que es la piedra del zapato, es una caña de bambú clavada que te atravesó el empeine. O sea, es algo que o te sacás eso o no podés leer literatura, no podés ir al teatro, no podés pensar en producir, no pasa nada. Entonces, si vos no tenés hisopados, no tenés energía eléctrica. El problema es que hay un pensamiento mágico detrás de eso, que es que esto ya se va a pasar. Y no es que pasar se va a pasar, por supuesto. El punto es cómo vas a quedar. Entonces, mira, para esto hay que generar una capacidad que se llama capacidad de teteos con laboratorios de biología molecular y que lo tenés que hacer, es decir, es un tema de resultados. Tenés que escalar esa capacidad tanto cuanto sea necesario para resolver el problema en cuestión. En este momento la Argentina detecta 8.000 casos diarios y estadísticamente cada día tiene 70.000 casos. Todos ellos están contagiando. Por eso el R que cuentan o el tiempo de duplicación, eso es toda una ficción, tiene que ver con el tiempo de testeo, con el régimen de testeo que tenemos nosotros. No tiene nada que ver con la realidad. La realidad nos están dando los muertos, nos están contando lo que está pasando factológicamente hace 27 días atrás. Y la segunda era, el segundo comentario era el tema de la vacuna. Sí, y acerca de la cooperación, ¿no? Sí, la vacuna, lo dijo Sigman. La vacuna esta lo dijo en una entrevista con Longobardi. El compromiso para Argentina son 10 millones de dosis de la primera tanda. Porque el compromiso que asumió AstraZeneca con la Universidad de Oxford es que se distribuía por igual para todos. Todas las otras vacunas se van a pagar. La va a pagar el Estado, la va a pagar alguien. Miren, yo he vivido un problema con el dólar en la Argentina y no había mi PENEM, y tenía internado un paciente que lo único que necesitaba para salvarse era mi PENEM y no hubo manera de conseguir mi PENEM. O sea, lo he vivido muchas veces. Y he vivido en el PAMI que te vengan a explicar que si no te iba a faltar el tratamiento para la hemofilia y demás. O sea, no entienden, la vacuna va a sufrir la competencia internacional es decir, se están haciendo no sé si usar la palabra acá, pero se están haciendo los giles con la discusión de la vacuna, porque la realidad es que la vacuna va a estar primero para los países que la pueden pagar $50 y te la pagan a 30 días. Para el país que no te la puede pagar $50 y te la va a pagar a los 6 meses y encima vas a tener quilombo con la sindicatura y la licitación nunca vas a saber qué pasó y demás, no va a estar inmediatamente, ¿entienden? Entonces, va a haber vacuna para los que menos la necesitan, los más ricos, que pueden ir con la tarjeta y comprarla en la farmacia de la esquina. Para el que más lo necesita, reitero, esta es una enfermedad que afecta a los mayores, que tienen PAMI, afecta a la gente pobre, que no tiene nada, y afecta a los médicos, que están ganando 35% por encima de la línea de pobreza. Perfecto, muchas gracias, Carlos.
Ahora voy a hacer algunas preguntas que estuvieron apareciendo en el chat para Martín relacionadas a la economía. Tomás tiene una pregunta que la voy a leer aquí para todos. Pensando en esta dicotomía entre generar las condiciones para atraer inversión y por otro lado justicia social, y que Argentina va a necesitar dólares para recuperarse, si nuestro país puede generar las condiciones para volverse competitiva en términos comerciales sin recurrir a devoluciones que afecten a los sectores populares, esa es la pregunta de Tomás. Por otro lado, hay una pregunta con respecto a cuáles son las perspectivas para el proceso inflacionario en Argentina. Se habla de algunos economistas de una hiperinflación, otros hablan de lo contrario. Y con respecto a la pregunta de Tomás, aprovechando que Argentina va a necesitar dólares, ¿cómo pensás que se va a plantear la matriz económica de la Argentina, teniendo en cuenta la relación ya muy consolidada que tenía con China, y si el camino hacia adelante es una vuelta a una reprimarización de la economía con respecto a los productos que China pide de América Latina? Gracias por las preguntas. A ver, tema de competitividad. La competitividad de una economía depende centralmente de cosas que están vinculadas a la organización productiva, a la inversión, a la innovación, a la tecnología que se use, a la calificación de la mano de obra que se emplea, a los estándares de calidad con los que se produce, etcétera, etcétera. O sea, esos son los factores duros, digamos, de la competitividad de una economía. Entonces, sobre esos hay que trabajar de forma insistente, sin interrupción. Ahora, el tipo de cambio es obviamente una variable también clave porque define cuánto es el precio en dólares de lo que producís. Y obviamente en un mercado internacional ese precio es clave. Entonces, el tipo de cambio debe ser manejado de modo tal que evite que la producción termine estando cara en términos internacionales. Entonces uno tiene que tratar de acomodar la política cambiaria de modo tal de que tenga dentro de su área de influencia la competitividad de la producción. Pero de vuelta, el crecimiento de la productividad no puede depender nunca de ir devaluando permanentemente para abaratarte relativamente, sino de estos factores que hablé al comienzo. Respecto a la inflación, la posibilidad de una hiperinflación, yo no veo ningún riesgo en el corto plazo de una hiperinflación. La hiperinflación es, digamos, para que sepamos de qué estamos hablando, la hiperinflación en general se la define como una situación en la que hay tasas de inflación del 50% o más mensual. Pero estamos en menos del 50% anual. Y lo que uno observa es que en las experiencias donde hubo episodios hiperinflacionarios, eso se da cuando la economía está en una situación de inflación ya bastante alta, mucho más alta que la que estamos hoy. O sea, para pasar a una hiperinflación, antes tenemos que estar en un régimen inflacionario de una tasa de inflación mucho más alta de la que estamos hoy. O sea, tendremos que estar en tasas de inflación mensuales de 15% por mes, por decir algo, 15-20% por mes, para saltar a un episodio hiperinflacionario. Entonces estamos muy lejos de una situación como esa. Eso no significa, lo que acabo de decir, que no pueda haber algún episodio de aceleración inflacionaria, es decir, que de pasar de la situación en la que estamos ahora, pasemos a una situación de inflación más alta que la actual. No hiperinflación, pero más alta que lo de hoy. Y eso podría ocurrir si efectivamente hay algún tipo de cimbronazo, de algún shock, salto, digamos, en el tipo de cambio, sea en el tipo de cambio oficial o en el tipo de cambio informal, contado con liqui o blue, como quieran llamarlo. Si alguno de esos tipos de cambio tiene un salto importante, pues bien, ahí podría ocurrir que la inflación se acelere. Y la última pregunta se refería al vínculo comercial con China y la posibilidad de una reprimarización. Yo creo que Argentina podría, contrariamente a reprimarizarse, podría agregarle valor a sus productos primarios,
O sea, podría transformar las exportaciones de harina de soja, que hoy es la principal exportación argentina y el principal mercado es China, podría transformar eso, que en realidad lo que estamos haciendo es exportar alimento para animales, podríamos usar ese alimento para animales para alimentar nuestros animales, que eso sería una escalar dentro del grado de complejidad de la producción a un estadio superior, que es producir, por ejemplo, cerdos, que es mucho más complejo, tiene mucha más tecnología involucrada, y después exportar carne de cerdo. Por ejemplo, eso sería una forma de aumentar valor, y creo que Argentina podría hacer eso en su vínculo comercial con China. Perfecto, gracias Martín. Y en esto, ¿no? ¿Cómo pensás que va a quedar el rol un poco de la clase media, ¿no? Porque una de las cuestiones que sabemos que va a salir de la pandemia es que todos van a salir más pobres, ¿no? O sea, las naciones van a estar más empobrecidas. Y a su vez va a haber menos globalización y también menos nación, ¿no? Que eran algunos de los puntos que fuimos tratando previamente. Entonces, ¿qué estrategias podrían adoptar? O sea, ¿qué líneas estratégicas, aparte de las que ya mencionaste, o capaz reforzarlas, no debería seguir Argentina para realmente no entrar como, no sé, como en un loop de pobreza, ¿no? En que la clase media siempre está como en ese lugar como de trabajo informal y que de repente consigue un par de ingresos de más y es como que pasa quizás a estar como un poco mejor económicamente hablando, ¿no? En lo individual y también de cierta manera se puede llegar a ver cierto desarrollo económico nacional y de repente hay, algo inesperado como la pandemia, pero no sé si entendés a lo que me refiero con esto, como de que parece que siempre hay un péndulo en donde cualquier cosa desestabiliza, ¿no? El tablero de la economía personal y la economía nacional, ¿no? Sí, mira, efectivamente ya estamos en esa. Vos dijiste que va a haber menos ingresos y menos nación. Yo no sé si Francisco estaría de acuerdo con que va a haber menos nación. Yo creo que puede Pero se haber lo podemos preguntar. mayores nacionalismos. Sí, podría ser útil la reflexión de Fran sobre esto. Digamos, el escape de ese péndulo es el desarrollo económico. Y el desarrollo económico es de lo que menos sabemos los economistas, porque han habido pocos casos en la historia de la humanidad de naciones que pasaron de ser pobres o de ingresos medio bajos a ser naciones de altos ingresos. Argentina, te diría más, es un caso tal vez algo forzado, pero es un país de un ejemplo muy elocuente de involución. Nosotros somos un país que tenía niveles de bienestar muy superior a los que hoy tiene. Tenemos más pobreza que la que teníamos, tenemos más informalidad que la que teníamos, tenemos más inequidad distributiva que la que teníamos mejor provisión de bienes públicos que la que teníamos un Estado que funcionaba mejor. En fin, o sea, es un país que ha evolucionado mucho. Y cómo hacer eso, bueno, es bien complejo y la verdad que no, digamos, primero no tengo grandes certezas y segundo, llevaría mucho más tiempo del que dispongo, así que paro un poquito acá. Muchas gracias. Engancho justo entonces con Francisco, ¿no? Un poco diste tus impresiones, ¿no? De cómo va a estar el mundo post pandemia, ¿no? Pero ¿vos sentís que va a haber más nación o sentís que capaz hay lugar para el conservadurismo popular, ¿no? En la Argentina y cómo ves todo este plano, ¿no? Dentro de una Argentina que está claramente agrietada, ¿no? O sea, es necesario que tendamos hacia un consenso y una nueva unidad social de acuerdos, o que como en algunos países conservadores populares, tiene que triunfar un bando sobre el otro para trazar un modelo de desarrollo. Sí, si me preguntás a mí, lo ideal obviamente es llegar a un acuerdo, generar consensos, que es lo que genera confianza y las certezas que se necesita para encaminarse hacia el desarrollo, ¿no?
Ahora, lo que venimos observando en el mundo ya hace muchos años es un gran descontento con las élites, y ese descontento se canaliza por derecha y no por izquierda, ¿no? Es casi imposible encontrar casos de, digamos, progresismo popular. Podemos ver el caso de Rusia con Putin, que quizás es el que empezó con esto, y el descontento con los oligarcas, Erdogan yendo atrás con algunas de las reformas de Ataturk, Bolsonaro, Trump obviamente, pero también el Brexit y Johnson. Argentina en ese sentido es un caso particular porque acá no ha habido un líder conservador popular, ni lo hay, digamos, ¿no? Muchos de los que se mencionan no son del todo conservadores en el concepto clásico y tampoco son populares en el sentido que son productos del establishment, ¿no? No ha habido una figura anti-establishment que proponga algo distinto, como sí pasó en Brasil. ¿Surgirá o no? Y es probable, digamos. Muchas de las tendencias que llevaron a que aparezca un Bolsonaro en un país cercano al nuestro también están en Argentina. Descontento por la inseguridad, la falta de crecimiento económico, el crecimiento del movimiento evangélico, y otros fenómenos, ¿no? Pero hoy en día no hay ningún dirigente que yo vea que tenga el perfil que pueden tener los conservadores populares que encontramos en gran parte del mundo. Bien, yo tenía una cosa. ¿Quería hacer? Sí. No lo interrumpió Francisco, no. Un dividendo, un divide, una grieta que se está armando que es fabulosa es la tecnológica. O sea, usted no sé, quizás sí se da una idea de la brutal tecnología que hay detrás de la concepción de la vacuna. Argentina fabrica la vacuna, pero los que están inventando la vacuna son procesos sumamente sofisticados. De hecho, varias de las vacunas nunca se hicieron, jamás se probó esa tecnología en los seres humanos. Después, todos los modelos predictivos se basan en inteligencia artificial, y la inteligencia artificial necesita datos. Para que ustedes tengan una idea, el primero que detectó la pandemia en el mundo fue la empresa Blue Dot, que es una empresa canadiense que se dedica a hacer modelos de inteligencia artificial en todo el mundo, y un centro del Brigham and Women, del Children's, que es uno de los hospitales más grandes del área de Cambridge, que tiene justamente un sistema de alerta epidemiológico que está basado en algoritmos que sondean por internet alarmas epidemiológicas. Esos dos servicios dieron el alerta de que estaba pasando algo raro en Wuhan el mismo día que el doctor Liang Wu, que murió finalmente, dio la alerta a las autoridades locales de Wuhan. Y eso se hizo por Culturomics, por un sistema, por algoritmos que investigan lo que se está hablando en las redes. Bueno, ahora cuando venga la tecnología, la inteligencia artificial, ustedes saben que el principal insumo que necesita la inteligencia artificial son trillones de datos, porque es con los datos con los cuales la máquina, el sistema aprende. O sea, se va corrigiendo y va generando modelos predictivos más precisos. Toda esta pelea que hay con el TikTok, con las redes sociales, en realidad es una pelea por quién va a quedarse con los datos. Yo recuerdo una de las reuniones que tuve cuando fui a hacer el curso en China, que nos dio uno de los capos justamente sobre la política tecnológica de China, era que China por ejemplo, no puede usar Visa o no dejaba entrar a Facebook a China porque no querían que los datos de los chinos estuviesen en manos de los americanos y que los chinos no tuviesen acceso a ellos. Lo mismo pasaba con Google. Me parece que ahí es otro de los grandes puntos a considerar para el mundo del futuro. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo los guapos con nacionalismo, cada vez más nacionalismo, pero cada uno va a parecer más a Venezuela, porque la tecnología se va alejando de eso. Y cada vez se comparte menos lo tecnológico. Hay una gran... porque además cada vez hay menos gente capaz de interpretarlo. Puedo asegurar que lo que se está publicando en este momento, no hay muchos médicos que estén en condiciones siquiera de entender los papers que se están haciendo. Necesitas grupos multidisciplinarios y otra forma de trabajo. Muy complejos, digamos. En cambio, probablemente en física, Argentina sí tiene grupos capaces de interpretar todo lo que se produce, porque es líder en física. Bueno,
Me parece que es un tema importante, que va a tener mucho impacto en la política, no sé qué opinan, y en economía ni hablar, no sé qué opinan los expertos acá. Martín, Francisco, no sé si tienen alguna impresión respecto del avance de la tecnología y también un poco, ¿no? de la cuestión de los datos y cómo capaz, no sé, capaz ahí nos pueden decir ustedes, pero de cierta manera toda la tecnología de la información, la inteligencia artificial, los datos se convirtieron de cierta manera en una moneda de cambio, ¿no? En las nuevas dinámicas de la sociedad, ¿no? Entonces, en realidad de la geopolítica y la relación entre los países, ¿no? Por eso no sé qué tan destacable es también a nivel económico, esto que comentaba Carlos, ¿no? Respecto de esas tensiones que también afloran entre los países. Dos puntos por mi lado. Uno es que la diferencia que hay también en el campo tecnológico entre China y Estados Unidos y el resto de los países es enorme, ¿no? Me parece que esa es otra de las tendencias. Se está quedando muy, muy lejos Europa, y India es otro de los ámbitos donde la lucha es entre dos estados. Y el otro punto son las redes sociales, ¿no? Que es uno de los catalizadores de los cambios que estamos observando políticos dentro de las sociedades, que creo que han llevado a que sea más difícil gobernar que en el pasado, obliga a los líderes a estar más en la coyuntura, a ser más vulnerables, a ser más ingrata la tarea de político, y que expulsa a mucha gente buena y capaz que no se quiera meter. Y es más fácil difundir las fake news, ¿no? Y creo que el conservadurismo popular, en ese sentido, yo creo que hace un mejor uso de las nuevas tecnologías en lo comunicacional que otros partidos. De hecho, uno ve las convenciones republicanas y demócratas y me parece que los republicanos están adelantados en términos comunicacionales, ¿no? En ese sentido, y también se observa en otros países. ¿Y en el plano económico, Martín? No, también es brutal. Digamos, se está hablando, a esto se lo llama la cuarta revolución industrial, de hecho, porque, como decía Carlos, la clave, el insumo clave son los datos, y la capacidad analítica, o sea, la inteligencia artificial hace que no tengas que depender de un ingeniero que haga un código para saber sacar información de los datos, sino que la propia máquina, digamos, por decirlo de alguna manera, es capaz de aprender sola y generar información a través de esos datos. Y eso genera cambios enormes, exponenciales en la forma de producir. Entonces es difícil imaginar, hay toda una rama del trabajo en economía que justamente está indagando acerca de cómo va a ser el futuro del trabajo en pocas décadas. Y obviamente es un terreno muy conjetural porque es muy difícil de predecir, de prever, de imaginar cosas que van a ser novedosas. Lo que sabemos sí es que obviamente va a haber menos empleo rutinario, eso ya venía ocurriendo antes de la emergencia de estas nuevas tecnologías. La robotización hace prescindible el trabajo que es rutinario, pero sí también se puede empezar a sustituir, como te decía, trabajo, llamémoslo calificado, inteligente, porque es el propio algoritmo capaz de hacer cálculos o análisis de datos que están acostumbrados a ser humanos. Entonces, lo que algunos piensan, a mí me resulta persuasivo, es que vamos a seguir siendo indispensables en lo que somos únicos, que es en lo que puede ser lo más humano.
Entonces, un montón de trabajos que están más vinculados al servicio, que tienen que ver con la empatía, desde lo que creo que es la docencia, como creo que es la medicina. A mí no es que va a haber sustitución, sino que seguramente tareas que hoy hace un médico, como Carlos, vayan a hacer, o sea, diagnóstico, el grueso lo va a hacer una máquina, Carlos chequeará si eso que la máquina le dice está bien, pero después el diálogo con el paciente, eso es seguramente insustituible. Entonces, en ese tipo de cosas seguramente va a haber combinaciones de tareas que hoy hacen las personas en una ocupación que van a ser sustituidas por estas nuevas tecnologías, y el trabajo humano va a poder dedicarse más tiempo a otras cosas que hoy le dedica menos. Entonces, en eso estamos en el análisis de cómo puede llegar a ser, pero es todo muy conjetural. Sí, un poco todos cuando lo analizamos es como que por un lado no sabemos si nos preocupa, nos entusiasma, si va a potenciar las habilidades actuales, y también va a ser todo un desafío porque de cierta manera esto, ¿no? Como que potencia todo lo que podemos hacer en la actualidad, pero a su vez vamos a tener que desarrollar un montón de otras habilidades que capaz no están tan presentes, ¿no? O sea, como que hay cuestiones que capaz a futuro no se pueden reemplazar, ¿no? O por lo menos a mí me preocuparía que se reemplazaran, ¿no? Como la creatividad, la empatía, el trato humano, el trabajo en equipo. Yo creo que eso va a subsistir, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea capaz también nos tendremos que ir adaptando a las transformaciones del mundo. No sé, es Dylan. discutible, perdón, no solo, No, digo, no, no, no. hoy por hoy, digamos, vos podés escuchar música creada por máquinas, llamémosla, podés leer libros creados por máquinas. En fin, digamos, la creatividad también puede hacerla en principio la inteligencia artificial. Veremos, es ciencia ficción por el momento cómo vamos a lidiar con esas cosas. No, a mí un comentario, obviamente que siempre te queda la chance de hacerte chef, ponerte tu bolichito y hacer comida de autor, ¿entienden? O ponerte con una guitarra, o sea, siempre va a estar la capacidad, la posibilidad de la huida del mundo. El punto es el poder. Y en el tema de la habilidad más difícil o más importante para las élites, que es lo que el tema que ustedes eligieron al principio, es si se entiende cómo se está empezando a manejar el poder. Y el poder se está manejando con un sistema de toma de decisiones completamente distinto al anterior. Les cuento una anécdota. Salió publicado hace poco en una revista de biología que la pregunta de responder a quién eran los dueños del mundo. Y entonces la hicieron expertos en redes, gente que se dedica a la taxonomía. Entonces son expertos en clasificar, y no hay nada más complejo de clasificar que la naturaleza. Y entonces hicieron la taxonomía de las empresas. Ellos llegaron a la conclusión de que se podía hacer una taxonomía de la mitad del Producto Bruto Interno Mundial, más o menos, un 47% del Producto Bruto Interno Mundial. Bueno, 47% del Producto Bruto Interno Mundial pertenece a 37 empresas. De esas, 4 primeras son la dueña del 90% de ese 47%, y son 4 compañías financieras, entre las que estaba JP Morgan y demás. Ellos eran los dueños del mundo. Por lo menos siguiendo toda la información publicitada, ¿no? Me parece que el cambio ha sido tan feroz, tan feroz, tan feroz, y como decía Francisco, la red social te cambia la lógica también de la gobernanza. Porque antes, decir, el líder carismático, sí, fenómeno. Ahora, acá de líder carismático, yo no quiero hacer nombres de... Ahora, a mí no me parece que los líderes carismáticos, los movimientos populares nacionalistas, en este momento sean la gente más inteligente de sus respectivos países. Estados Unidos mueren 1.500 personas por día declaradas por COVID. O sea, hay que ir a la guerra de Vietnam para ver una mortalidad como esta. Y todo por hacer de la guerra un barbijo. Lo de Brasil es la masacre, es peor. Se calcula que Brasil está muriendo el doble de la gente que se reporta. O sea, los reportes hace 100 días que no tienen ministro de salud. En un mundo donde la mitad de la ganancia en salud ha sido por intervención médica. Y vivimos el doble que hace 100 años. Entonces a mí me parece que como la formación de las élites, entender esta nueva dinámica, dice Runciman en el libro El Político,
que las desigualdades sociales ahora adquieren un carisma nuevo, debido a una dimensión siniestra del poder, dice él. Dice, los ricos nunca tuvieron tanto poder como ahora. Dice. Bien, muchas gracias, Carlos. Antes que nada, también queríamos agradecer a Martín y a Francisco por su tiempo y agradecer a todos los participantes de esta charla. La verdad que fue todo un éxito y la verdad que para todo Estela Sur, estamos incorporando nuevos miembros, que estamos trabajando día a día para construir un pensamiento estratégico en América Latina. La verdad que sus palabras son muy alentadoras y nos permiten seguir investigando. Y teniendo en cuenta esto, quería preguntarles y pedirles si pueden, teniendo en cuenta tanto la variante de salud, como la variante de geopolítica, como la variante de economía, algunas reflexiones finales de cara a todo lo que estuvimos hablando. Así que, Francisco, Martín, Carlos. Sí, bueno, si quieren empiezo yo. Para mí es el tema que mencionaron ustedes al principio, es el central en Argentina, que es la formación de nuevas élites. Creo que tiene que haber una renovación y no sería la primera vez. En Argentina, antes de la generación del 80, tuvo la generación del 53, los que pensaron un país distinto, y después vinieron los que lo implementaron, ese proyecto, y hay que volver a la figura del político intelectual, ¿no? Que se puede al mismo tiempo estar en las negociaciones, en la rosca, pero también tiene una mirada de largo plazo, un proyecto de país, valores claros y la energía para llevarlo adelante, ese proyecto. Y yo creo que ese es un gran desafío para su generación. Bueno, calculo que me toca a mí. No, yo primero agradecerles que hayan tenido la gentileza de invitarme, fue muy, muy lindo poder participar y escucharlos. Siempre es un placer escucharlos, Francisco, que es de las mentes más luminosas de mi generación, y a Carlos, que lo conozco menos, pero también es una persona hiper inteligente y que me encanta escucharlo mezclar tanto conocimiento. Yo simplemente, mi granito de arena, mis 2 centavos, es que creo que Argentina necesita construir una cultura de diálogo, de encuentro. Creo que estamos parados en un momento clave. Las crisis son dolorosas, pero también son oportunidades. Creo que cuando uno se da un porrazo, puede hacerlo reflexionar respecto a lo que lo llevó ahí. Y creo que realmente merecemos dar vuelta la página y empezar a construir una Argentina un poco distinta, porque si no se va a volver intransitable este país. Entonces, nada, creo que ustedes, al ser más jóvenes, tienen que ayudarnos, a los que somos un poco más grandes, a escucharnos un poco más, tratar de entender que nadie tiene la razón, sino que todos tenemos porciones de miradas sobre la realidad, que a veces no somos capaces de entender la mirada de otros, porque nos es ajeno sus vivencias, su forma de ver las cosas, y que de alguna manera, como pasa en un consorcio, todos habitamos ese edificio y de alguna manera, querramos o no, tenemos que convivir con las diferencias. Entonces esa cultura de la aceptación, del encuentro y de que, por último, el edificio es de todos y cuanto más lindo lo tengamos, mejor funcione el ascensor, va a ser para beneficio de todos, es encontrar acuerdos que nos permitan convivir con diferencias, pero que nos haga una convivencia más democrática, próspera y digna. Así que eso. Gracias. Y bueno, yo les digo 2 cositas. La primera es que primero tenemos que demostrar que somos jóvenes. Ustedes saben que la juventud se prueba en el crisol de la temporalidad espiritual. Se es joven o viejo según la relación que uno tiene con el futuro. Porque Chuchi tenía 80 años y le aseguro que debe ser la persona más joven de Inglaterra en su momento.
Entonces, como siempre yo le he dicho a todo el mundo, probame que sos joven, o sea, deconstruite, que el futuro pasa a ser la variable principal de tu existencia y entrégate a ella. Ahora, para entregarse al futuro hay que estar bastante enojado con el presente, o descontento con el presente, o inconforme con el presente, y absolutamente abierto a lo desconocido. Y la segunda, retomando lo que decía recién Martín de la inclusión, aquel secreto sin el cual Argentina va a estar maldecida para siempre, es incluir al pobre en la discusión. Si Argentina no empieza a plantearle los grandes problemas de su futuro político a la gente común que vive en la pobreza, que necesita al privado, al roto, nunca va a encontrar el camino, porque no es más una colonia. Y con los que hablaba San Martín, muchos tenían menos estudios que todo lo que tenemos acá, cualquiera de nosotros. Entonces, hay que empezar a incluir al pobre común, no al dirigente del pobre, que ese ya ni es joven, ni pobre, ni nada. A la gente común hay que empezarla a hacerla discutir en las grandes cuestiones de nuestro país. Y hoy en día están ausentes hasta del futuro de sus hijos en la escuela. Porque las escuelas públicas en los barrios pobres, una corporación que tiene su razón de ser, pero al final es una corporación, que son los maestros, han excluido a los papás del futuro de sus hijos. La gente habla de China. En China, la gente del barrio pone al jefe de la escuela, a través del partido, pero él pone al jefe. Y saben dónde vive. Acá, en la Argentina, los papás de Solano no tienen nada que ver con lo que pasa con sus hijos en la escuela de Solano. Si, imagínate, si en la escuela le dan pelota, ¿qué pelota le van a dar? Pasa en el hospital, porque son todos burócratas lo que hay en los hospitales, en las escuelas, en las municipalidades, en los consejos deliberantes y de ahí para arriba, ¿no? Así que bueno, primero, demostrar que sos joven, abriéndote al futuro, y segundo, incluyamos al pobre y torturado, como está hoy en día la gente humilde, en las discusiones del futuro político del país. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que participaron y a Francisco y Martín también. Así que bueno, nada, seguiremos generando estas discusiones, estos debates, demostrando que somos jóvenes. Y que todos levanten la cámara, así esa es la foto más linda, porque si no la foto que nos sí, sale toda negra. Todos iluminen sus caras. Yo siento que ya estamos todos medio con el Zoom, como que ya no la... Ahí está. Y no es como me hacían en las escuelas que los maestros me inventaban alumnos, lo llaman alumno de palo. Bueno. Estaban todos escuchando desde la... Desde la cocina. Desde el sillón. Ahí está. Ahí va. Bueno, gracias Bueno, por todo. seguramente vamos a subir toda la página, estelasur.org, y nos pueden seguir en las redes. Y el video de la charla queda en YouTube, que también lo estábamos transmitiendo en vivo. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.